Bien, queridos hermanos, vamos con el segundo tema y vamos a invitar a nuestra hermana Emma Calderón. Ella nos va a hablar de la oración y el lóbulo frontal. Tu tiempo, Emita. Hola hermano, buenas tardes a todos, que el Señor los bendiga a cada uno, qué gusto verlos. ¿Puedo compartir pantalla, hermanita Regina? Sí, parece que sí, estamos bien. Ahí necesito que me hablen porque no los veo, si es que se ve la imagen o no. Súper, se ve bien. Ya. Bueno, hasta el momento hemos estado viendo, ¿cierto?, toda esta semana la importancia de la oración y la importancia de la oración intercesora, bien como lo decía el testimonio de la Nati, ¿cierto?, la importancia de la oración en la familia, la función que tiene el papá, la función que tiene la mamá. La oración es súper importante. Y ahora mi pregunta, ¿será importante para nuestra salud la oración? ¿Qué creen ustedes? Que sí, que no lo veo, así que... Amén. Que sí. ¿Será importante? Claro que sí. Exacto, y vamos a ver por qué. Y vamos a hablar una parte de nuestro cuerpo que se encuentra en el cerebro, que es el lóbulo frontal. ¿Qué le pasa a ese lóbulo frontal? ¿Cómo funciona? Vamos a hablar un poquito. También vamos a hablar de la oración, cómo influye en el lóbulo frontal, pero también de otras cosas que van afectando este lóbulo frontal. Pero antes de comenzar, vamos a orar, ¿cierto? Estamos en un programa de oración y hay que orar siempre. Como el Señor lo dice en su palabra, velad y orad siempre. Así que les pido que me acompañen, inclinen sus ojitos para que oremos. Querido Padre Celestial, le damos gracias porque usted nos da el privilegio de poder orar, Señor, de poder hablar con usted. Le damos gracias porque usted nos ama y nos tiene tanta estima, Señor, que vino a morir por nosotros y nos ha dado la oportunidad de poder vivir con usted. Le rogamos que nos ayude a aferrarnos, que nos ayude a entender la importancia de cuidarnos, Señor, y de cuidarnos a través de aferrarnos a usted, la oración, la lectura de la Biblia, etc. Le pedimos que usted abra nuestras mentes, Señor, que podamos captar su mensaje, que usted sea, que su Espíritu Santo, Señor, sea el que habla en nuestros corazones y que todo lo que hablemos, Señor, quede en nuestra mente, Señor, y lo podamos practicar. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanito, la salud, siempre cuando hablamos de salud, ¿cierto? A veces pensamos que es como algo externo. ¿Y qué es lo que influye en realidad en nuestra salud? En nuestra salud no solamente influye lo que comemos, Señor, no solamente eso, sino que también influye cómo pensamos y también lo que decimos. Eso influye mucho en nuestra salud. Voy a pedirles ayuda también, porque quiero que busquemos varios versículos que me ayuden ahí a leer para que nuestra mente esté un poquito activa. Entonces, la salud es algo integral, es algo mancomunado, ¿cierto? No es solamente una parte, y será importante que cuidemos esa salud. Vamos a buscar en Proverbios capítulo 4, versículo 23. Ahí lo tengo escrito, pero es bueno que ustedes sepan dónde está. Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Qué será el corazón? ¿Qué creen ustedes que ahí, cuando la palabra del Señor dice que de toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón? La mente. ¿La mente? ¿Todos piensan igual? ¿Sí? ¿No? Las intenciones también pueden ser, las motivaciones. Las motivaciones, bien. Ahora recordemos que nuestras motivaciones, ¿dónde se encuentran? En nuestra mente. Claro. En nuestra mente. Vamos a leer dos párrafos del Espíritu de Profecía. Dice, tratar con las mentes humanas es la obra más delicada en la cual los hombres tuvieron alguna vez ocupado. Tratar con nuestra mente no es algo fácil, y es algo súper delicado. La mente es muy frágil. Es deber de toda persona, para su propio bien y el de la humanidad, conocer las leyes de la vida y obedecerlas con toda conciencia. Todos necesitan conocer el organismo más maravilloso que es el cuerpo humano. Deberían comprender las funciones de los diversos órganos y cómo estos dependen uno de otros para que todos actúen con salud. Deberían estudiar la influencia de la mente en el cuerpo, la del cuerpo en la mente y las leyes que lo rigen. Ahí vemos una tremenda conexión, ¿cierto?, entre la mente y el cuerpo y la mente.
Estos dos textos lo pueden encontrar en Mente, Carácter y Personalidad. Y para que hablemos un poquito del lóbulo frontal, vamos a ubicarnos dónde está el lóbulo frontal. Ahí vemos nuestro cerebro, ¿cierto? En los estudios científicos de neuropsicología, de neurología, han visto que el cerebro tiene diferentes partes que van en relación a sus funciones. El lóbulo frontal, el que se ve en azul, en celeste, que es el que está acá en nuestra frente, hacia atrás. El lóbulo occipital, el que está acá atrás. El lóbulo parietal es el que está acá arriba. El lóbulo temporal es el que está, los que están a los lados. Ahí vemos que el lóbulo frontal es el que abarca más espacio en nuestra cabecita. Abarca mucho más que los otros. Ahora, en relación o en comparación con los animales, tenemos una diferencia principalmente con ellos, ¿cierto? Los animales, ellos sienten y hacen cosas muy parecidas a nosotros, pero no son iguales. Hay una diferencia que el Señor hizo en nosotros, que principalmente se encuentra en nuestro lóbulo frontal. Ahí podemos ver que, por ejemplo, el perro tiene un 7% del lóbulo frontal, el mono tiene un 17%, el gato un 3,5%, y así los animales tienen diferentes tipos de lóbulos, o sea, del lóbulo frontal, cuánto abarcan su mente. Nosotros tenemos entre el 33 al 38% de nuestra mente, que es el lóbulo frontal. Según algunos estudios científicos, el lóbulo frontal tiene diferentes funciones. Por ejemplo, está encargado de nuestro movimiento, está encargado de nuestro razonamiento, que eso es algo característico del ser humano. De hecho, el lóbulo frontal, las funciones que tienen, hacen que el ser humano sea ser humano, o sea, es la característica principal que hace que el ser humano sobresalga en relación a las otras especies. En el lóbulo frontal resolvemos problemas, tenemos la memoria, tenemos las emociones, que alguien decía ahí, ¿cierto?, que teníamos que cuidar nuestras emociones. ¿Y dónde están las emociones? En nuestro lóbulo frontal. Está el lenguaje, la fuerza de voluntad, la capacidad, ¿no es cierto?, de poder decir, no quiero hacer eso y no lo hago, porque sé que es malo, o porque sé que me va a convenir no hacerlo. Pero cuando esa fuerza de voluntad, ¿cierto?, de repente nos lleva, es más fuerte que nosotros, porque hay algo ahí en el lóbulo frontal, está la lucha ahí en el lóbulo frontal. La planeación, la proyección, eso es parte de nuestro lóbulo frontal. El comportamiento sexual también está ahí. Y algo súper importante que está en nuestro lóbulo frontal es nuestra espiritualidad. Ahí podemos encontrar dónde se encuentra nuestra espiritualidad en el cerebro. Ahora, ¿es importante el lóbulo frontal? Claro que sí, es súper, súper importante. La capacidad de elegir fue incorporada en nuestro cerebro por un creador amoroso. Y eso está en nuestro lóbulo frontal. Ahora, Jesús, ¿cómo fue la vida de Jesús? Y aquí también vamos a buscar en la Biblia para que ustedes me puedan ayudar. En Lucas, capítulo 2. Versículo 40. Si alguien lo encontró, le voy a pedir que me ayude a leer, que no quiero leer y hablar solita aquí. ¿Yo? Cecilia. Lea nomás. Ya. Dice, el niño crecía y se fortalecía, progresaba en sabiduría y la gracia de Dios lo acompañaba. Y ahora Lucas 2:52. Ahí mismo, hermanita, como usted está ahí, puede leerlo. Ya. Dice, Jesús siguió creciendo en sabiduría y estatura y cada vez más gozaba del favor de Dios y de toda la gente. Ahí podemos ver que Jesús, ¿cierto?, fortalecía su mente, fortalecía su lóbulo frontal. No solamente él crecía en estatura, sino que también crecía en sabiduría. Y esa sabiduría la podemos encontrar en nuestra mente. Él se preocupaba mucho de que su mente estuviera conectada con el Creador. Ahí están los dos versículos, ¿cierto? Vamos a buscar en 1 Corintios capítulo 2, 16. Y recordar un versículo que está en Job 28, 28, dice, el temor de Jehová es la sabiduría y apartarse del mal, la inteligencia. Podemos ver que nuestra inteligencia, nuestra sabiduría está en el temor de Jehová. La única forma de poder fortalecer nuestro lóbulo frontal es tener a Jesús, tener la sabiduría que Él nos da.
Primera de Corintios 2:16. Hermano Hernán, ¿lo tiene? No lo tiene ya. ¿Lo leo, Tengo. Evita? Sí. De uno al cuadrado. Ya. Lo dices ahí, lo voy a leer. ¿No sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Ya, ahí dice que no sabéis que sois templo de Dios, que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Ahí Pablo hablaba, ¿cierto?, de la vida cristiana, de que nosotros somos un templo de Dios y que el Señor mora en nosotros. Y ahí se está refiriendo principalmente a nuestra mente, porque el Espíritu de Dios mora en nosotros y se comunica a través de nuestra mente. Así como Jesús crecía en sabiduría, crecía en estatura, ¿cierto? En nuestra vida cristiana nosotros también necesitamos ir creciendo, también necesitamos ir fortaleciendo esa vida, esa mente, ese lóbulo frontal. Muchas veces nosotros queremos hallar gracia delante de los hombres, queremos hallar gracia delante del mundo en general, y se nos olvida que nosotros tenemos que hallar gracia delante de Dios. Y fortalecer nuestra mente significa estar centrado en Él, no en el mundo, no pensando en lo que le agrada al mundo. Y aquí comienza algo interesante, porque si nosotros pensamos cómo está la mente del ser humano hoy, cómo están las personas en general de nuestro entorno, ¿cierto? Hay mentes desviadas, hay mentes confundidas, hay mentes bloqueadas, y muchas veces nosotros también tenemos una mente así. Y la pregunta, ¿nosotros tenemos la mente de Dios? ¿Tenemos el carácter de Dios? ¿Tenemos esa mente que decía Pablo, ¿cierto? Ahí, que nosotros somos un templo del Espíritu Santo y tratamos de fortalecer esa mente, ¿o no? El hermano Cristian hablaba del carácter, o sea, hablaba, claro, del carácter. Y hay varias definiciones que podemos llegar a, ¿qué es el carácter? La combinación de los hábitos, ¿cierto?, con nuestro temperamento. También es la combinación de nuestros sentimientos con nuestros pensamientos. Dentro de lo que nosotros pensamos, ¿cierto? La Biblia dice que del corazón salen los malos pensamientos, sale todo como del corazón, que es nuestra mente. Y esa combinación de lo que nosotros pensamos y lo que nosotros sentimos también van formando nuestro carácter. Y la pregunta es, ¿nosotros tenemos así nuestra mente? Voy a pedirle ahí a quien quiera leer, que busque Mateo, y a otro hermano que busque Juan. Mateo capítulo 12, y el otro hermano o hermana, Juan capítulo 14, para que me ayude ahí a leer unos dos versículos. Cuando esté listo me avisan. Mateo capítulo 12, versículo del 34 al 35. Yo tengo Mateo 12 del 34 al 35. Ya, lea nomás, hermanito. Generación de víbora, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Así es, ¿cierto? Y Juan capítulo 14, versículo 30. ¿Leo? ¿Sí? No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y en nada tiene en mí. Ahí decía, ¿cierto?, que el príncipe de este mundo nada tiene que ver conmigo, nada tiene que ver con mi mente. El Señor tenía una mente totalmente diferente a la mente del enemigo, a su lóbulo frontal principalmente. Ahí. No sé si ustedes han escuchado este caso, Phineas Gage. ¿Alguien lo ha escuchado? No los veo, así que alguien me diga sí o no, si les suena. No. Yo sí, Erika, sí he escuchado el caso. Hermano Cristian, ¿usted? Sí, yo lo he escuchado. Ya. ¿Alguien más lo ha escuchado? Yo también. También hay dos personas que lo han escuchado. ¿Las demás personas lo han escuchado alguna vez? ¿Les suena? Parece que no. Miren, en el año 1848 sucedió algo en Estados Unidos que revolucionó todos los estudios científicos que involucraban la mente, que tenían que ver con la mente. El 13 de septiembre de 1948 hizo que la medicina tomara un giro totalmente diferente a lo que vemos hoy en cuanto a la mente. Y es gracias a este hombre, gracias entre comillas, porque él tuvo un accidente que lo llevó a una condición en donde se vio afectado su lóbulo frontal. Él
era un joven de 25 años en esa época, y tuvo un accidente. Él era capataz de los trabajadores de la línea férrea. Ellos tenían que hacer la línea de ferry en Estados Unidos, y él era el capataz de ahí. Era un excelente esposo, un excelente cristiano, un excelente padre, un excelente trabajador, por algo era capataz tan jovencito, ¿cierto? Y él se caracterizaba por ser un hombre bueno en general. Y ahí cuando hacían estos trabajos en las líneas férreas, tenían que hacer como dinamitar. Primero ponían la dinamita o estas cosas explosivos, después tapaban con tierra, después colocaban otras cosas, y él como encargado pensó en un momento que ya habían hecho ese trabajo y fue a meterse ahí. La cosa es que él al entrar explosionó ahí, y ese fierro, bueno, no sé si el fierro que tiene en la mano, pero un fierro así, el que tiene, muy parecido al que tiene ahí, atravesó su cráneo, desde debajo del ojo, como en el pómulo hacia arriba, y atravesó su lóbulo frontal. La cosa es que el fierro salió disparado y le hizo un surco ahí, un hoyito en su cabeza. Él perdió el ojo, pero siguió vivo. O sea, después lo llevaron a los primeros auxilios, ahí un médico lo atendió, obviamente que sangró harto, y todos pensaron que había muerto, pero en realidad no murió, y a las pocas semanas él fue dado de alta. Entonces, cuando él fue dado de alta, había algo diferente en él, a pesar de que él físicamente, a no ser por el ojito, ¿cierto?, y por el hoyo que le quedó en su cabecita, él estaba bien, caminaba, hablaba, su inteligencia estaba igual. Había algo en él que cambió, y que aquí revolucionó la medicina porque cambió su personalidad. Era un hombre insoportable, era un hombre blasfemo, se llevaba mal con todo, impaciente, era totalmente lo contrario a lo que él era antes de ese accidente. De hecho, se separó, también perdió a sus hijos, era insoportable. Se dice que en el último año él tuvo 25 trabajos diferentes, y en los que más duraban eran de 17 a 21 días, porque era un hombre intratable. Entonces, ahí está el estudio, qué es lo que le pasó a él. Ahí podemos ver, por ejemplo, que en la Universidad de Harvard, ahí está todavía su cráneo, ¿cierto?, y el fierro que lo atravesó, así por lo que a él le sucedió, y esto le afectó su lóbulo frontal. De ahí viene el término que se llama lobotomía accidental en este caso, que es el daño, la extirpación, ¿cierto?, del lóbulo frontal. La lobotomía, que es un término que se acuñó desde ahí, y que después se fue utilizando para cambiar las personalidades de algunas personas. Este procedimiento fue muy utilizado en Estados Unidos por mucho tiempo. Las personas ahí dice ahí, las personas que tienen lesiones en el lóbulo frontal pueden ser un poco, por un lado, apáticos, desinteresados, o por el contrario, desenfrenados, impulsivos, poco considerados, socialmente incompetentes, egocéntricos. Entonces, esta fue una técnica que se fue utilizando por mucho tiempo. A veces la medicina utiliza, ¿cierto?, estas técnicas para mejorar la calidad de vida de las personas, pero a veces no sucede así. Y después, como en el año 2005, se prohibió esta técnica y ya no se utiliza más por lo mismo. Por ejemplo, en Estados Unidos se utilizaba en algunos campos de concentración para los soldados que iban a ir a la guerra, para que fueran implacables, para que ellos no tuvieran sentimiento al momento de matar o de asesinar, etc. A ver aquí. Ahora, vamos a hablar un poquito de la lobotomía actual, que es el cambio, ¿cierto?, de ese lóbulo frontal. La televisión dice es la lobotomía con rayo láser, no deja huellas, nadie se da cuenta, y además esta nueva lobotomía sí funciona. Hay una lobotomía, según el médico Horst Mattei, que es una lobotomía que no nos damos cuenta, que nos está dañando nuestro lóbulo frontal, que nos está cambiando nuestra personalidad, que está haciendo que esa mente que el Señor nos dice, ¿cierto? O sea, Pablo, ¿cierto?, a través del Espíritu Santo nos dice que tenemos que guardar el corazón, porque de él mana la vida, de él depende la salvación que vamos a tener. Y ese lóbulo frontal se ve muy dañado hoy en día. La televisión y las redes sociales, también está el celular, van dañando nuestro lóbulo frontal.
Una estadística dice que en promedio los niños y adolescentes pasan 26 horas a la semana viendo TV y redes sociales. Eso es como parte baja. Si nosotros multiplicamos, por ejemplo, las 26 horas semanales a la edad promedio, que pongamos son 70 años, eso dan como 10 años de ver televisión, redes sociales, que pueden ser mucho más que 10 años, ¿cierto? Depende de las horas que se pasa frente a estas tecnologías. En 10 años nosotros podemos sacar una carrera, podemos estudiar, es un tiempo totalmente perdido y que lamentablemente sí va dañando y va teniendo secuelas. Esta televisión, redes sociales, no requiere actividad física, hay poca actividad mental, hace más lento el metabolismo, aumenta el peso corporal, los hábitos de vida son muy pobres y también hay pérdida de razonamiento. Cuando nosotros estamos mucho tiempo expuestos a estos medios de comunicación, a la TV, ¿cierto?, a las redes sociales, nuestra pérdida de razonamiento se va viendo y va obviamente que afectando a nuestro lóbulo frontal, que es donde está nuestro razonamiento. Nosotros en nuestra mente tenemos en nuestro cerebro, ¿cierto?, tenemos tres importantísimas funciones. Está el consciente, está el inconsciente y está el subconsciente. Yo creo que muchas veces lo hemos escuchado, ¿cierto? El consciente es lo que nosotros percibimos de forma práctica, como la plasticina, cuando nosotros vemos algo, ¿cierto? Y nosotros lo podemos tocar o poder hablar o poder explicar lo que entendemos, es como la forma concreta, la forma consciente. Eso es como el 5% de lo que hace nuestro cerebro cuando recibimos alguna información o hacemos algo. El inconsciente se encarga de almacenar el otro resto por ciento, es decir, el 95% de la demás información, que es lo que procesa el inconsciente. Por ejemplo, yo les voy a mostrar una imagen, se la voy a mostrar 3 segundos, y ustedes me van a decir qué vieron en esa imagen. ¿Qué vieron? ¿Alguien que quiera participar? Yo vi una planta de maravilla. Una plantita vio. Sí. Ya, ¿qué más vieron los otros ahí que vieron la imagen? La planta tenía hojas. ¿Cómo? Tenía hojas la planta de La maravilla. plantita tenía hoja, bien. Ya, ¿qué más? Yo como flores marchitas. Vio flores marchitas, bien. Ya, ¿qué más? ¿Alguien más vio algo diferente o todos los demás vieron lo mismo que los hermanos? A mí me pareció que había un nido arriba de la planta. Un nido, bien, y ahí vio algo más detallado. Yo vi raíces también. Raíces. ¿Cómo? Abajo tenía raíces. Tenía raíces, ya bien. Miren, todo lo que ustedes vieron, lo que pudieron comentar, es la parte consciente, ¿cierto? Lo que nosotros vemos y podemos explicar. Se los voy a devolver la imagen. Ahí podemos ver que hay 4 plantitas, ¿cierto? Pero aquí abajo hay una palabra. No sé si ustedes la ven. ¿La vieron? ¿O no la vieron? Sí. Ya. Hay una S, hay una E y hay una X, ¿cierto? Cuando nosotros vemos esa imagen, la parte consciente, nosotros vemos flores y es lo que generalmente nosotros estamos mirando a nuestro alrededor. Y recuerden que el consciente es el 5% del procesamiento de nuestra mente. Ahora, el inconsciente captó esa palabra acá y va dejando un mensaje en nuestra mente que en algún momento lo va a utilizar. Entonces, nosotros no nos percatamos, y la televisión y las redes sociales tienen muchísimos de estos mensajes que se van quedando guardados en nuestra mente y que en algún momento nos van a jugar en contra, si es que son mensajes no buenos. Y la mayoría, yo creo que el 100% de los mensajes que va a mostrar la televisión, Hollywood y todo, son mensajes, ¿cómo se le llaman estos mensajes subliminales? No sanos para nuestra mente. Son mensajes subliminales que nos van deteriorando. Porque recordemos que hay un enemigo que está detrás de nuestra mente, que sabe que nuestra mente funciona como conexión hacia Dios. Si la puede deteriorar, entonces nos va a alejar de la salvación, que es lo que Él quiere conseguir. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros, cierto, vemos muchas de estas redes sociales, la televisión, etcétera? Aumenta el que soñemos despiertos, disminuye nuestra creatividad, disminuye nuestro interés, ya nada nos parece interesante porque todo es fome cuando vemos las cosas reales,
cuando vemos que ya nada es como en la televisión, que todo es tan bonito, todo tan fantástico, pero volvemos a la realidad y la realidad es totalmente diferente, nuestro interés es menos, disminuye el interés académico. Esto también lo podemos observar en los niños chiquititos cuando son expuestos a mucha televisión, ¿cierto? A superhéroes, y después a ellos no les llama la atención jugar con juegos simples. Jugar, no tienen creatividad porque ellos prefieren, ¿cierto?, estar soñando, estar viendo estas películas que alimentan su mente, pero en realidad la están dañando. Reduce el discernimiento, y también podemos ver hoy en día una generación completa que tiene, hubo un abuso, ¿cierto?, de la televisión. Entonces podemos ver ya esto presente en los jóvenes y también en los adultos. Entrena y aumenta la agresividad. La violencia, ¿cuánto ha aumentado últimamente? Acelera la actividad sexual en los jóvenes, por también estos mensajes, ¿cierto?, que de repente mandan en el inconsciente. Es adictiva y roba la espiritualidad. Y yo quiero que se queden con esto y que tengan bien en claro cuáles son las funciones de nuestro lóbulo frontal. Recuérdenlas, las vamos a devolver un poquito porque quiero que se acuerden de todas esas funciones, que no se les vaya a olvidar. Ahí. Movimiento, razonamiento, resolución de problemas. Nos cuesta resolver los problemas. Nuestra memoria, nuestras emociones. ¿Cómo están nuestras emociones? Nuestro lenguaje, la fuerza de voluntad, la proyección, el comportamiento sexual y nuestra espiritualidad. Acuérdense de eso. Ya. Entonces todo eso se ve mermado, se ve dañado por el abuso de estas cosas que dañan nuestro lóbulo frontal. Ahora, hay otras cosas que también van dañando nuestro lóbulo frontal, no solamente la televisión, ¿cierto? Nuestra mente está siendo atacada por todos lados. El enemigo anda como león rugiente, ¿cierto? Buscando a quien devorar, y esa palabra es muy clara, porque es así. O sea, de repente nosotros estamos un poco adormecidos, ¿cierto? No nos damos cuenta que hay un enemigo que está dañando nuestra mente, está buscando la forma de que la mayor cantidad de las personas se puedan perder y no puedan conocer a su Salvador, a Cristo Jesús. Entonces, nosotros tenemos que tratar de buscar la forma de hacer todo lo que está a nuestro alcance para que nosotros podamos ser salvos. Y la única forma de poder hacerlo, o sea, con los méritos, nosotros no tenemos nada de méritos, pero lo único que podemos hacer es aferrarnos a Jesús. Si nos aferramos a Jesús, si contemplamos su carácter, si lo contemplamos a Él, es la única forma de que nosotros podamos llegar a ser salvos. Porque Él nos salva, pero nosotros tenemos la función de cuidar ese templo del Espíritu Santo. Ahora, la música también es algo que puede dañar nuestro lóbulo frontal. Ahí dice, la música entra en el cerebro a través de sus regiones emocionales, la cual incluyen el lóbulo temporal, ¿cierto?, y el sistema límbico. De hecho, se dice que el sistema límbico es a través por el cual se comunica el Señor, y que en algún momento quizás podemos hablar del sistema límbico más adelante, pero son parte de nuestro cerebro, ¿cierto? Hasta la amígdala cerebral, que son tan importantes, que es donde el Señor se comunica con nosotros. Es como cuando pensamos en el santuario celestial, ¿cierto? El santuario celestial tenía diferentes partes, estaba el atrio, estaba el lugar santo, el lugar santísimo, y nuestro templo también es algo así, y nuestro lugar santísimo, en donde está la presencia de Dios, es nuestro cerebro. Principalmente nuestro sistema límbico, es nuestro lóbulo frontal. Desde ahí algunos tipos de música tienden a producir una respuesta en el lóbulo frontal que ejerce influencia el poder de la voluntad, el valor moral y el poder de razonar, logrando un cambio en la personalidad. Hay un experimento que se hizo hace unos años atrás con ratoncitos. Recuerden que todos los experimentos de la ciencia, ¿cierto?, primero se hacen en laboratorio, para ver si es que le va a producir algún efecto al ser humano. Y generalmente utilizan estos ratoncitos para ver. Entonces hicieron un experimento en donde colocaron a 30 ratones, divididos en grupos de 10. Al primer grupo lo dejaron expuesto a música. Lo dejaron expuesto a música durante 10 días. Y los encerraron. El primer grupo estuvo expuesto a música clásica. El segundo grupo estuvo expuesto al rock, al rap y a la música pesada, al heavy metal y todo eso, y el tercer grupo estuvo sin sonido. Esos tres grupos estuvieron por 10 días así, expuestos a la música. Luego de que pasaron esos 10 días, le pusieron una
una dificultad y le colocaron un laberinto a estos ratoncitos que tenían que cruzar. El primer grupo, donde estaba la música clásica, se demoraron 6 minutos, el último en pasar fue 6 minutos que se demoró desde un lugar hacia el otro. Recuerden, 6 minutos se demoró el grupo que tenía música clásica. El segundo grupo que tenía el rock, ninguno cruzó el laberinto. Se mordían, chocaban entre ellos, estaban histéricos y hasta se mataron. O sea, ninguno cruzó el laberinto. Y el último grupo se tardó 12 minutos, el último que pasó. Ahí nosotros podemos ver que la música sí afecta. Si a los ratoncitos les afecta, a nosotros también nos afecta. Entonces la música va afectando nuestro lóbulo frontal porque va afectando la forma en que nosotros tomamos decisiones, razonamos, discernimos, etc. Hay otras sustancias que también van dañando nuestro lóbulo frontal, y entre ellas están las sustancias adictivas, ¿cierto? Las sustancias que son estimulantes. Está el consumo de café, el consumo de té, el cigarrillo, principalmente la nicotina, el alcohol, son sustancias que van dañando nuestro lóbulo frontal, y hay muchos estudios al respecto. Ahí podemos ver que no solamente dañan nuestro lóbulo frontal, dañan nuestro cuerpo en general, pero son sustancias que sí van dañando esa parte tan importante que hay que cuidar. Algunos medicamentos, cuando se abusa de ellos también, hay medicamentos que se utilizan para ciertas enfermedades que también van produciendo cierto daño en nuestro lóbulo frontal. Ahora, en cuanto a los alimentos, hay muchos alimentos que también afectan nuestro lóbulo frontal, pero principalmente aquí quise colocar el azúcar. El azúcar es una de las drogas más adictivas, porque ya ni siquiera se considera como alimento, se considera como una droga. Grandes cantidades de azúcar en la dieta han demostrado dañar las funciones del lóbulo frontal en niños en edad escolar. Nosotros vemos hoy en día niños súper hiperactivos, niños que tienen dificultad para concentrarse. En los colegios, por ejemplo, ahora que volvieron, pero nosotros podemos ver esos niños que les cuesta mucho poder estar tranquilos, poder concentrarse, poder tener discernimiento, y a veces también, no solamente por el abuso de las redes sociales, de la televisión, sino que también, por ejemplo, del azúcar. Una dieta rica en azúcar se sabe que eleva los riesgos de padecer diabetes, problemas cardíacos, pero los últimos estudios la señalan también como culpable de varias enfermedades mentales. Y ojo aquí, están relacionando el azúcar a la demencia, y entre ellos el Alzheimer es un tipo de demencia, la depresión, la adicción y la esquizofrenia. ¿Ya? Están relacionando el azúcar, el abuso de esta sustancia, con estas enfermedades mentales. Conoce el lado amargo del azúcar en tu mente. El efecto del azúcar sobre el cerebro crea adicción. El azúcar genera tantos peligros para la salud que debería ser considerada una sustancia controlada, pero como ocurre con el alcohol y el tabaco, y hasta prohibida en algunos casos. Afirman un equipo de investigadores de la Universidad de California en San Francisco. Quiero repetirles la última parte. El azúcar genera tantos peligros para la salud que debería ser considerada una sustancia controlada, como ocurre con el alcohol y el tabaco, y está prohibida en algunos casos. A veces no dimensionamos el peligro que ocurre con los alimentos. De repente nosotros vemos el tema de la alimentación como algo fome, ¿cierto? De nuevo me van a hablar de alimentación, pero si nosotros supiéramos el daño que nos hacemos con algunos tipos de alimentos, también imploraríamos que cuidáramos esa salud. Sobre todo si esa salud, o sea, si esos alimentos van a afectar de tal forma nuestra salud que dañe nuestra forma de razonar, nuestra forma de pensar, nuestra forma de poder comunicarnos con el Señor. Y es súper importante para las mamitas, ¿cierto?, que tienen niños, que los eduquen desde chiquititos, que no incluir el azúcar en su alimentación. Y no solamente el azúcar blanco que conocemos, sino que los alimentos que tienen azúcar, porque hay alimentos que vienen disfrazados, ¿cierto?, de un paquete súper bonito, pero en realidad traen mucho este azúcar blanco que es un veneno. De hecho, y también han hecho experimentos con ratones y el azúcar, y hay un experimento que hicieron con cocaína y con azúcar en ratones, y el azúcar era más adictivo que la cocaína. Entonces el azúcar va generando adicción desde pequeño, va alterando nuestro paladar, y nosotros después ya no gustamos de los alimentos naturales porque son fome, porque no tienen sabor, porque les falta ese gusto, ¿cierto?, que le da el azúcar.
Entonces, eduquémonos a nuestra familia, eduquemos también a nuestros pequeñitos para que cuidemos nuestro lóbulo frontal. Entonces, hermanos, nosotros necesitamos identificarnos con este mensaje, tenemos que cuidar nuestro cerebro. ¿Qué pasa cuando un lóbulo frontal está dañado? Hay deterioro de los principios morales, ¿cierto? A lo bueno llamas malo y a lo malo se llama bueno. Hay deterioro de lo social, hay dificultad para relacionarse con las personas. Falta de previsión. Nosotros como que actuamos sin pensar en lo que puede pasar. Deterioro del razonamiento abstracto, que el Señor nos regaló eso, ¿cierto? El poder pensar, el poder razonar en nuestra mente antes de actuar. Disminuye el entendimiento matemático. Pérdida de la empatía, la no capacidad de ponerme en el lugar del otro. Falta de restricción. Ya yo hago lo que quiero, total. Nadie me lo impide y yo no soy capaz de controlar eso que tengo o que quiero hacer, ¿cierto? Ahora ya vimos como lo malo. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es la solución? ¿Qué podemos hacer para que nuestra mente esté mejor? Para que nosotros podamos tener una mejor mente, una mente como la de Cristo, como decía Pablo, ¿cierto? Primero, la alimentación es importante, que también es uno de los pilares, pero no es lo más importante. Ahí vamos a llegar después a cuál es lo más importante, pero la alimentación, hay alimentos que ayudan a nuestro cerebro, entre ellos están los frutos rojos, se ha demostrado ahí que los frutos rojos, los berries, las frutillas y los arándanos son súper buenos para nuestro cerebro. Las nueces, las almendras también ayudan muchísimo. El brócoli, por ejemplo, nosotros necesitamos cerca de 19 oligoelementos en nuestra dieta diaria, y el brócoli, solamente el brócoli tiene 12. Entonces, los alimentos naturales, las frutas, las verduras que sean de forma natural, son súper buenos. Los alimentos integrales, como el arroz integral, la avena, los cereales que son integrales, que tienen todos sus componentes, son buenísimos porque son ricos en nutrientes, en fósforo, en vitaminas del complejo B, etcétera, etcétera. La semilla, la linaza, que es rica en omega 3, es súper importante que esos alimentos estén en nuestra dieta, para que podamos ayudar, ¿cierto?, a que ese cerebro funcione bien. Ahora, otra cosa que tenemos que hacer para que nuestro cerebro, nuestro lóbulo frontal funcione bien, es leer. Mente, Carácter y Personalidad dice: nada es más adecuado para ampliar la mente y fortalecer el intelecto como el estudio de la Biblia. Nosotros podemos leer muchísimo, podemos leer una biblioteca enorme, pero nada nos va a llenar el alma como leer la Biblia. Cuando nosotros leemos, por ejemplo, Jehová es mi pastor, nada me faltará, ¿cierto? No es lo mismo que leer una novela, que una novela es una historia, la pasamos, pero cuando leemos la palabra de Dios, deja un mensaje tan profundo, y que eso realmente ayuda mucho a que nuestro cerebro funcione bien. Ahí dice que nada es más adecuado para ampliar la mente y fortalecer el intelecto como el estudio de la Biblia. La Biblia, tal cual se lee en ella, debe ser nuestro guía. Nosotros somos fundamentalistas. Nuestra guía es la Biblia, ¿ya? Aunque el mundo entero diga todo lo contrario, nosotros tenemos que ser asiduos a aferrarnos de la Biblia. Pero para poder aferrarnos a la Biblia, no me basta con tomarla, sino que yo tengo que leerla, tengo que alimentarme de ella, tengo que saber lo que dice ahí, para que cuando alguien venga y me quiera decir un evangelio diferente, ¿cierto?, al que predicó Jesús, yo tenga clara mis convicciones, pero no porque otro me lo ha dicho, sino porque yo misma lo he leído, porque yo misma he conocido a ese pastor, que Jehová es mi pastor, no porque otro me lo ha dicho, sino porque yo vivo y estudio y leo con él. A medida que la mente es llevada a estudiar la palabra de Dios, se amplificará el entendimiento y las facultades superiores se desarrollarán para comprender la alta y ennoblecedora verdad. Ahí podemos ver que nuestro lóbulo frontal se ve enriquecido cuando nosotros leemos la Biblia, principalmente la Biblia. Nosotros tenemos que leer, siempre tenemos que leer. De hecho, hay una frase que dice: el que lee poco es como mucho, y el que lee mucho es como poco. Los invito, hermanos, a ser intelectuales. Ustedes lean, aliméntense de la palabra del Señor, también aliméntense de libros que edifiquen nuestro carácter, nuestra mente, pero por sobre todo, la Biblia. La Biblia es más eficaz que cualquier otro libro, que todos los demás libros juntos. La grandeza de sus temas, la elevada sencillez de sus expresiones, la belleza de sus figuras avivan y elevan los pensamientos como ninguna otra cosa puede lograrlo. Ningún otro estudio puede impartir poder mental para que
para el que imparte el esfuerzo que se realizará para abarcar las estupendas verdades de la revelación. La mente, que en esa forma se pone en contacto con los pensamientos del ser infinito, no puede sino desarrollarse y fortalecerse. Cuando nosotros leemos la historia de los reformadores, los invito a leer, por ejemplo, El conflicto de los siglos, que son libros que son muy buenos y están basados principalmente en la palabra de Dios. Nosotros podemos ver que estos reformadores eran personas sencillas, pero que tenían una capacidad mental enorme. ¿Y dónde estaba esa capacidad mental? En su comunión con el Señor y en su estudio de la Biblia. Ellos estudiaban siempre la Biblia. Ellos se guiaban por eso y eran personas nobles, donde ellos estaban, ellos enriquecían a los demás. Eran personas que eran deseadas por los demás, porque eran personas sabias. ¿Y a quién no le gusta estar con alguien que es sabio, que a uno le alimenta, que a uno le entrega palabras, que a uno le hace ser más sabio? A todos, yo creo. Entonces, ellos tenían esa característica, ¿cierto? Su principal alimento era la palabra del Señor. Eso está en el libro de la educación. Y también, otro pilar fundamental para la mente es la oración. Y como decía el título, el lóbulo frontal y la oración, ¿cierto? La oración es hiper, mega, ultra importante para fortalecer nuestro lóbulo frontal. La oración cambia realmente 4 áreas distintas del cerebro humano: el lóbulo frontal, la corteza cingulada anterior, el lóbulo parietal y el sistema límbico. Recuerden que el sistema límbico se dice que es donde el Señor se comunica. También detalla como una cantidad específica de tiempo de oración al día puede ayudar a prevenir la pérdida de memoria, deterioro mental e incluso la demencia. Entonces, si vemos, la oración ayuda a que estas enfermedades mentales que hablamos delante también puedan menguar. Para que nosotros podamos orar, nosotros tenemos que conocer a quién estamos orando, ¿cierto? Por eso tenemos que leer la palabra del Señor y acompañarla siempre de la oración en donde vayamos. ¿Qué pasa en la mente de una persona cuando ora? Hay una amplia red de estructuras implicadas a nivel neurológico por la actividad cerebral. Están el lóbulo frontal, que nos ayuda a focalizar la mente en la oración, el sistema límbico, que permite experimentar emociones poderosas, y los lóbulos parietales involucrados en nuestro sentido de nosotros y en su orientación en el espacio y el tiempo. Entonces, cuando nosotros oramos, estamos ocupando varias partes de nuestro cerebro. Y para fortalecer la mente, es necesaria la oración. Y que nosotros nos centremos en la oración, no repetir, como dice la palabra del Señor, ¿cierto? No repitas vanas oraciones. Nosotros no tenemos que repetir un rezo, nosotros tenemos que hablar con el Señor, pensar en Él, y como que nuestra mente se eleve a Él. La sierva del Señor, hay una frase, ¿cierto?, que me encanta, dice: cada mañana conságrate a Dios por ese día, haz de esto tu primer trabajo, sea tu oración: tómame, oh Señor, como enteramente tuyo, pongo todos mis planes a tus pies, úsame hoy en tu servicio, mora conmigo y toda mi obra sea hecha en ti. Este es un asunto diario. Cada mañana debemos consagrarnos a Dios por ese día, que nuestra mente se eleve al ser infinito. ¿Ya? En la palabra del Señor encontramos, en 1 Tesalonicenses 5, 16 al 18, estad siempre gozoso, orad sin cesar. Ahí no dice que tenemos que orar una vez al día, dice orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Nosotros en la Biblia podemos encontrar más de 60 versículos relacionados con la oración, que nosotros tenemos que perseverar en ella. En Colosenses 4 dice: perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracia. La oración tiene que ser un pilar súper, ultra importante ahí. La oración de fe es la gran fortaleza del cristiano y con toda seguridad prevalecerá contra Satanás. Por esto, él insinúa que no necesitamos de la oración. Detesta el nombre de Jesús, nuestro abogado, y cuando acudimos fervorosamente a él por ayuda, la hueste de Satanás se alarma. Sirve bien a su propósito que descuidemos el ejercicio de la oración, porque entonces sus milagros mentirosos son recibidos con mayor facilidad. Lo que no pudo lograr al tentar a Cristo lo realiza con la presentación de sus tentaciones sutiles delante de los hombres. Mente, carácter y personalidad también está esa frase, o sea, ese texto. Ahí podemos ver que el enemigo lo que más quiere es que nosotros descuidemos la oración. Entonces, si usted no ora, usted está en terreno del enemigo. Tenemos que orar fervorosamente. Y hay otros cuidados especiales que también podemos hacer a nuestro lóbulo frontal. Por ejemplo, ya lo hablamos de la alimentación equilibrada, ¿cierto? Proteger nuestra cabecita de los golpes, sobre todo los niños en donde se está desarrollando su mente, protegerla,
tratar de que no ocurran golpes fuertes. Está la gimnasia cerebral, y voy a sacar un poquito la presentación para que hagamos un ejercicio de gimnasia cerebral, a ver si los veo por ahí. ¿Están todos conectados? A ver sus camaritas, quiero verlas. Ya, miren, vamos a hacer un ejercicio con las manitos. Esta gimnasia cerebral, ¿para qué sirve? Nuestras neuronas, cuando están activas, se van conectando y van haciendo nueva conexión. Así que, por ejemplo, con una mano vamos a poner un 3 y con la otra un 2. ¿Ya? Ahora vamos a cambiar. Con la que pusimos 3, vamos a poner un 2. Y ahora vamos a cambiar. Y eso lo vamos a ir haciendo más rápido. ¿Cómo están esas manitos? 3 y 2. Vamos. Este es un tipo de ejercicio de gimnasia cerebral que activa nuestras neuronas. Miren, al principio no resultan, pero cuando usted lo intenta y funciona, y una vez que funciona ya no se lo olvida. Y eso es porque ya en su mente hizo una conexión. Entonces estos ejercicios de gimnasia cerebral sirven. Hay otro que, por ejemplo, uno se pega la cabecita, ¿cierto? Y hace con la manito círculo en la guatita. No sé si lo han hecho alguna vez. Mire, péguense con una manito así y con la otra se van haciendo círculos. ¿Ya? Ahora cambiamos. Con la manito que se pegaban y así. Y así nosotros vamos fortaleciendo esa mente. Hay mucho ejercicio. Por ejemplo, a ver, ¿cuál era? Ahí. Vamos a hacer la mano enterita, una palma y el otro. Y ahora cambiamos. Vamos. Eso. Nuestro cerebro no se puede deteriorar, hermanito. Que no dependa, o sea, que dependa, todo lo que depende de nosotros tenemos que tratar de hacerlo. ¿Ya? Ahí uno puede encontrar un montón de ejercicios de gimnasia cerebral, así que se puede hacer. Y la lectura, ya lo vimos, ¿cierto? La oración. Entonces, ¿cuáles son los cuidados que tenemos que tener en nuestra mente? Harto, la alimentación, proteger de los golpes, la gimnasia cerebral, la lectura, la oración. Aquí hay varios remedios más que se me quitan, o sea, que no los coloqué, pero sabemos que la hidratación es súper importante. Nuestro cerebro necesita agüita, tomen agüita. Hagan ejercicio, descansen bien, porque esas son otras cosas que también están involucradas en la salud de nuestro cerebro. No importa de quién se trate, el Señor os ha bendecido con facultades intelectuales capaces de vasto desarrollo. Cultivad vuestros talentos con fervor perseverante, educad y disciplinad la mente por el estudio, la observación y la reflexión. No podéis encontraros con la mente de Dios a menos que pongáis en uso toda facultad. Las capacidades mentales se fortalecerán y desarrollarán si salís a trabajar con el temor de Dios, con humildad y con una ferviente oración. Entonces tenemos que salir a trabajar con el temor de Dios, con humildad y con una ferviente oración. Un propósito resuelto realizará milagros. Ahora la pregunta, ¿qué va a elegir usted? ¿Va a elegir seguir deteriorando su mente? Cuídese de las redes sociales. De repente uno puede gastar ciertos minutos viendo videos que no tienen interés, que son triviales. Cuidemos la mente de las cosas triviales. Yo sé que no es fácil porque yo también estoy en ese mundo. También tengo mi celular, de repente uno como que se pega, pero tenemos que cuidar nuestra mente. Alimentémonos bien, cuidemos a nuestros niños, cuidémoslos de los golpes, hagamos estas gimnasias cerebrales y por sobre todo oremos y leamos la palabra del Señor. Es el mensaje, hermanitos, que el Señor los bendiga grandemente.